MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Y Marco Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pamela, buenos días, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va a estar el tema de la nueva credencial? ¿Cuánto nos va a costar la nueva credencial? Mira, para empezar hay que decir que el nuevo modelo de la credencial no significa que nosotros estamos planteando sustituir todas las credenciales que se encuentran hoy día en poder de los ciudadanos mexicanos. Cada quien puede mantener su credencial por el lapso de los 10 años que es vigente la credencial, pero nosotros periódicamente estamos actualizando el modelo de la credencial porque hay nuevas medidas de tecnología que permiten que la credencial se vuelva cada vez más segura, y eso no quiere decir que se está incrementando el costo de la misma. De hecho, te diré que de un precio que la credencial estaba más o menos en unos 15 pesos, ahora la vamos a estar emitiendo a un costo aproximado de 12 pesos cada una. ¿Por qué? Porque la producción en serie es mucho más rápida y los materiales de seguridad incluidos en las credenciales, que son usos de tintas, fotografías en relieve, la impresión del nombre de la persona sobre la fotografía fantasma que aparece a un lado de la fotografía más importante dentro de la credencial, son detalles que se van dando con la nueva tecnología. Y hay un detalle que es muy importante. Ahora, cuando alguien pretende desprender la mica, es decir, abrir la mica para cambiar los datos en el plástico, pues esa se deteriora, se echa a perder de manera inevitable. Es decir, no habría forma de que alguien abriera la credencial y pudiera reescribir datos sobre la misma para poder falsificarla. Estos detalles me parece que el presidente de la República no lo sabe, o si lo sabe no los quiere referir así. Pero no es que la credencial sea nueva totalmente para todos, sino si tú te cambiaste de domicilio, si la extraviaste, si cumpliste 18 años y vas al módulo, pues vas a obtener este nuevo modelo de la credencial. Pero si tú no quieres cambiar tu credencial porque esto está vigente, porque no te cambiaste de domicilio, pues entonces no pasa absolutamente nada. La credencial sigue siendo vigente y nosotros seguimos utilizando esa credencial para las elecciones y también para los diversos trámites que se realizan en el ámbito de las instituciones privadas o públicas, según lo requiera la persona. Así que ese detalle me parece que es muy importante, y yo creo que López Obrador comete un grave error en seguir queriendo confundir a la opinión pública diciendo el tema de los fraudes. Esto desde que el Instituto Federal Electoral se creó en 1990-1991, es una institución que está acreditada a nivel internacional, a nivel nacional. Los resultados del INE fueron auditables en cada una de las elecciones, y por supuesto que yo no puedo compartir esta idea de que hay instituciones que desde entonces se han prestado para realizar fraudes de carácter electoral. Pues imagínate nada más cómo se han dado particularmente las elecciones en los últimos 5 años. Hemos tenido alternancias en 23 gubernaturas, hemos tenido alternancias en 3 ocasiones en la presidencia de la República, y en todas las que te imagines del ámbito de las presidencias municipales, de las diputaciones federales, de las diputaciones locales. Entonces creo que hay una especie como de distractor que está usando López Obrador para que no se centren las críticas en los temas torales que tiene el país, distintos al asunto electoral. Así que hablar de una credencial que resulta más onerosa, pues también es un tema de distracción frente a la política del gobierno federal, que pretende hoy canalizar una cantidad tremenda de recursos públicos para emitir la cédula de identidad. Esto, Pamela, tú lo recordarás, desde la época del presidente Calderón, también con el presidente Peña, y ahora en el gobierno del presidente López Obrador, pues se ha planteado la emisión de una cédula de identidad que genera costos excesivos. Si la política de López Obrador es la austeridad y la racionalidad del gasto público, pues entonces es extremadamente complicado sostener la idea de canalizar mucho dinero para la emisión de las cédulas de identidad, cuando ya existe una credencial de elector que en los hechos es la propia cédula de identidad, por la multiplicidad de instituciones y de trámites en las cuales es utilizada esta credencial de elector. Por eso nosotros hemos planteado que se formalice ya que la credencial de elector es la cédula de identidad, y además que se suscriba un convenio de apoyo y colaboración con el INE para que nosotros registremos a los menores de edad y también podamos emitir el plástico. No hay ningún incremento de costos, esto lo quiero decir con claridad. En cambio, si quieren insistir en montar la cédula de identidad, pues tienen que invertir una cantidad tremenda de recursos públicos que sería contraria a la política de ahorro y de austeridad que dice López Obrador. Entonces,
Yo creo que ahí no debemos de confundir a la opinión pública. No hay ningún incremento y eso es absolutamente verificable. La credencial va a costar ahora 12 pesos, hay una disminución en el costo del plástico y vuelvo a reiterar, no es de que vayas y cambies la credencial porque ya hay un nuevo plástico. La debes cambiar si la credencial dejó de estar vigente y la debes de cambiar si tú cambiaste de domicilio o estás cumpliendo 18 años, vas y te registras y por supuesto que te entregaremos el plástico con las nuevas características. A ver, regresemos a este tema que dices, el INE podría entonces credencializar o dar una cédula de identidad a los menores de edad. ¿Qué implicaría? ¿Qué costos tendría? ¿Cómo podría hacerse algo así? Mira, según los números que nos han estado dando diversas instituciones, el número de los menores de edad podría estar entre los 44, 46 millones de personas. No hay necesidad de que aquí, por ejemplo, se tuviera que montar un sistema informático especial o se tuvieran que comprar servidores de altísima capacidad para meter ese universo de personas. No, la capacidad instalada que tiene el INE a través de los módulos de atención ciudadana que tenemos a lo largo y ancho del país sería suficiente para registrar a todas las personas que se acerquen a pedir esta cédula de identidad de menores de edad. Nosotros crearíamos esa base de datos con el mismo sistema informático que ya tenemos. ¿Cuál sería el costo adicional? Nada más el de la emisión del plástico, es decir, los 12 pesos adicionales, porque de ahí en fuera el personal del INE y todo el equipo, toda la infraestructura que nosotros tenemos para registrar a las personas a nivel nacional sería la misma que permitiría el registro de los menores de edad y por consecuencia, insisto, lo único que tendríamos que considerar sería en una política de 3 a 4 años, pues tener el costo necesario de los plásticos de esos 46 millones de personas a 12 pesos. Que nos demuestre el gobierno federal que por 12 pesos de cada menor de edad podrían emitir ellos la cédula de identidad. Evidentemente eso no es así porque ellos no tienen de entrada toda la capacidad instalada como la tiene el Instituto Nacional Electoral. Suena interesante. ¿Han tenido pronunciamientos más formales sobre esta intención de que el INE podría hacerse cargo? Mira, nosotros hemos tenido diversas reuniones, particularmente con el área de Alejandro Encinas, que es la subsecretaría de Gobernación de Atención a Víctimas y que tiene a su cargo el asunto del Registro Nacional de Población. Entonces, con el propio director del Registro Nacional de Población hemos tenido diversas reuniones, pero existe una actitud renuente del gobierno federal para firmar ese convenio. Ellos quieren emitir la cédula de identidad y quieren obviamente pues hacer todos estos gastos que vuelvo a repetir serían simplemente una duplicidad de uso de recursos públicos para tener un mecanismo de identidad. Lo hemos planteado en varias ocasiones, claro. E incluso ahora que presentamos hace semana y media que presentamos la nueva credencial para votar con fotografía, nosotros explicamos con claridad que estamos en condiciones de que ese convenio se firme como se lo planteamos en su momento al presidente Calderón o al presidente Peña, y aquí ya se lo hemos planteado a los funcionarios del gobierno federal actual. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues falta voluntad política, pues quieren ellos gastar recursos públicos, pues eso es contrario a su política de austeridad. El INE está en la mejor disposición, insisto, de poner a disposición del Estado mexicano esta infraestructura que ya está instalada, Pamela, ya no hace falta comprar nada, ya no hace falta diseñar nada, ningún sistema informático, simple y llanamente es un tema de voluntad política y evidentemente me parece que en vez de respetar y fortalecer el trabajo de las instituciones públicas, pues lo que están haciendo las declaraciones del presidente López Obrador es seguir deteriorando la confianza en una institución pública que en su momento organizó una elección y contó los votos en el sentido que los ciudadanos lo dieron para que el presidente López Obrador se hiciera cargo de los destinos del país en estos 6 años. En materia de protección de datos, ¿qué beneficios tendría que esta base de datos que incluiría a los menores estuviera en manos de un órgano autónomo y no del gobierno federal? Bueno, pues esta es una pregunta muy importante. Desde finales de los años 80, cuando se creó el Registro Federal de Electores actual y se levantó un padrón de base cero, ha estado en manos de un órgano autónomo, lo cual significa que no está en manos ni de los partidos ni del gobierno. Y eso le da una absoluta confianza en el manejo de la base de datos. Caso contrario sería colocar la base de datos de nueva cuenta en manos del gobierno y generar una posibilidad de uso inadecuado de esa base de datos para efectos electorales. Eso justamente fue lo que construyó la confianza en las elecciones actuales, que la base electoral no estuviera en manos del gobierno en turno.
no deben ser los gobiernos y los partidos políticos quienes manejen la base de datos, sino una institución autónoma separada de ellos, quien debe dar garantías absolutas de que su manejo es imparcial y que por consecuencia solo se va a utilizar para los efectos lícitos que correspondan. Ahora, ha sido imparcial, pero no infalible. Han existido filtraciones de estas bases de datos. ¿Cómo garantizarlos? Insisto, el tema de los menores lo hace todavía mucho más sensible. Mira, esta es también una buena pregunta y te la agradezco, Pamela, pero recuerda que por mandato de ley en el pasado había posibilidades de que los partidos políticos tuvieran una copia de los listados nominales de electores de manera previa a cada elección, así fuese local o federal. Ahora eso ya no existe, el INE ya no le entrega copias a los partidos y por consecuencia las posibilidades de filtración de los listados nominales se ha vuelto prácticamente nula, ya no existe esa posibilidad. Okay. Desde hace aproximadamente 5 años, nosotros ya no estamos entregando copias de los padrones electorales a los partidos políticos y ellos para cumplir un mandato de ley que es la verificación del padrón, lo tienen que hacer necesariamente en el lugar donde se encuentran los servidores que el instituto coloca para que ellos puedan hacer esas revisiones. Por ejemplo, en cada oficina de las 32 juntas locales existe un espacio para que ellos vayan, abran una computadora y entonces puedan revisar algunos datos, pero sin que se puedan llevar ninguna copia, y eso ha disminuido de manera sensible la posibilidad de que estos listados se filtren. Regresemos al tema de la nueva credencial, trae un código QR. ¿Cuál es la información o cómo se utiliza o cómo funciona este código? Mira, el código QR, para explicarlo de una manera muy sencilla, es un código que con la tecnología es mucho más sencillo de utilizarse, a diferencia de lo que pasaba con el código de barras anterior. Este código de QR lo único que está permitiendo es que las instituciones que tienen convenios con el INE para utilizar la credencial de elector, por ejemplo, los bancos, los colegios de notarios, etcétera, puedan con una aplicación, vuelvo a insistir, con una aplicación que el INE es quien la elabora y la autoriza, puedan leer la información que está ahí. Es prácticamente toda la información que está en la credencial del elector, el nombre. Si tú, por ejemplo, vas al módulo y dices, yo no quiero que mi credencial tenga visible el domicilio aparece en el código QR. Y, por ejemplo, ahora una persona llega también al módulo y la persona que lo atiende le debe preguntar si quiere que la identificación del sexo de la persona aparezca visible o invisible en la credencial. Si dice invisible, tendrá que ir al código QR. Y así la clave del propio elector que está anotada en la credencial también está en el código QR. Y ese código QR no se puede leer con aplicaciones sencillas de celulares. Alguien podría decir, no, pues es que los jóvenes ahora bajan alguna aplicación y van a poder leer la información. Eso es absolutamente imposible, es un código infalsificable y es un código que solo se puede leer a través de aplicaciones que tiene el Instituto Nacional Electoral y que solo se entregan por vía de convenio para la autenticación de la credencial a instituciones como la propia, los bancos, pues la Asociación de Bancos y otras que tienen convenios con el INE para poder utilizar esa información y poder autenticar el uso de la credencial. ¿Ya tienen los bancos estos convenios? Sí, ya los tenemos firmados con ellos. Ok. Bueno, pues ya está, ya quienes vayan hoy a los módulos ya tienen esta nueva credencial. Sí, es correcto. Las personas que están haciendo los trámites para obtener una credencial de elector, esa credencial ya será el nuevo modelo que nosotros hemos presentado. Muy bien, pues Marco, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana. Pamela, te mando un abrazo y muchísimas gracias porque este programa siempre nos permite difundir información. Que sean felices todos. Gracias, un fuerte abrazo igualmente. Feliz año.